Colosenses capítulo 1. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20, que dice así: Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. A lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre han existido hombres y mujeres que han alcanzado el reconocimiento mundial por su creatividad, por sus logros, sus contribuciones a la humanidad. Hombres como, en este caso, en nuestra era, Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, o Steve Jobs, que era el creador de Apple y todos sus productos, o Elon Musk, que es el dueño de Tesla, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Todos estos hombres son unos ejemplos de gente famosa por haber convertido muy pequeños negocios que comenzaron en su cochera y ahora son grandes empresas multinacionales ganando billones de dólares. Lo que estos hombres tienen en común es de que todos ellos tuvieron una idea, invirtieron mucho tiempo, mucho esfuerzo y sacrificio y lo arriesgaron prácticamente todo para levantar sus negocios desde cero. Así que ahora, después de todo ese tiempo, después de todo ese esfuerzo y sacrificio, tienen el derecho ahora de ellos de disfrutar los resultados de ese esfuerzo y sacrificio. Y hoy en día todos estos hombres tienen no solamente dinero y poder, sino que también tienen fama y prestigio a nivel mundial. Todos en el mundo conocen el nombre de estas personas y son la envidia de millones, son prácticamente inalcanzables, son inaccesibles, porque son tan importantes. Y entonces una persona ordinaria como nosotros aquí reunidos en Dallas, Texas, usted no puede nada más tomar el teléfono y decir, yo quiero hablar con Bill Gates, o yo quiero hablar con el Elon Musk y quiero preguntarle qué está pasando, ¿no? Usted no puede nada más tomar su teléfono celular y mandarle un texto, hey, ¿cómo estás? No puede uno hacer eso. ¿Por qué? Porque estas personas son inalcanzables. Si nosotros realmente quisiéramos tener contacto de verdad con alguno de estos hombres, muy probablemente tendríamos que pasar por cientos, literalmente cientos de secretarias, asistentes, supervisores, gerentes, directores y vicepresidentes, y a lo mejor aún así usted no podría tener contacto con esta persona. Pero no se sientan mal, porque incluso los ejecutivos de alto nivel de esas compañías no tienen contacto directo con el dueño de la compañía. Simple y sencillamente ellos no están disponibles. Les cuento todo esto porque hoy les vengo a hablar de un hombre que es infinitamente más rico, más famoso, más prestigioso y poderoso que cualquier otro hombre que haya existido en la humanidad. Su nombre es Jesucristo, y en él Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo más maravilloso de esto es que a pesar de su posición como soberano y todopoderoso Señor del universo, Jesús no está fuera de nuestro alcance. De hecho, nuestro Señor Jesucristo está aquí en este momento entre nosotros. Jesús vive dentro de nosotros a través de su Espíritu.
Jesús no está fuera de nuestro alcance. Jesús está cerca y Él conoce, está involucrado en todos los aspectos de su creación. Él conoce nuestras vidas, está íntimamente relacionado con todo lo que pasa en todas nuestras vidas, en todo momento. Jesús conoce nuestros pensamientos, escucha nuestras oraciones, sabe nuestro sufrimiento, sabe qué nos preocupa, sabe qué nos hace reír, sabe qué nos hace llorar, sabe lo que necesitamos y eso es lo que Él nos da de acuerdo a su voluntad en su propio tiempo. La Escritura dice, de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. De eso es lo que yo les vengo a hablar el día de hoy. Y el mensaje, por supuesto, tiene que ver con el Señor Jesucristo. Entonces, nuestro mensaje está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a ver en los versículos 15 al 17 que Jesucristo es el Señor de la primera creación. Luego, la segunda parte de este mensaje ocurre en los versículos 18 al 20, donde veremos que Jesucristo también es el Señor de la nueva creación. Así es que vamos a comenzar con la primera parte que habla de la primera creación. Entonces en el versículo 15, Pablo dice, Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Este versículo contiene dos declaraciones que son muy contundentes acerca de la identidad de Jesucristo. En la primera declaración, Pablo nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Como usted y yo sabemos, Dios es un espíritu y por lo tanto no tiene cuerpo y no lo podemos ver. Él no tiene cuerpo, es invisible. Así es que la idea que Pablo está transmitiendo aquí es de que Jesús es la viva imagen de Dios, que Jesús es Dios encarnado. Jesús es lo que es el quien hace que nosotros podamos ver, escuchar y tocar a Dios. Entonces, así es que Dios se hizo físicamente visible hacia nosotros. El Espíritu se hizo visible a través de Jesucristo. Entonces, es indiscutible que lo que Pablo está diciendo aquí es que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la misma esencia, la misma naturaleza, el mismo poder y el mismo carácter de Dios. Jesucristo posee todos los atributos divinos de Dios. Jesucristo posee todas las cualidades de Dios. Y en su humanidad Jesús lleva consigo la imagen de Adán y en su divinidad Jesús lleva consigo la imagen de Dios. O sea que Jesús es el retrato de Dios. Él es la revelación final, física y completa de Dios. En la segunda declaración que Pablo hace en el versículo 15 es que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Como usted y yo sabemos, el primogénito de una familia es el hijo que nace primero. Eso es un primogénito, el primer hijo. Y con este dato en mente podría pensar uno que la palabra primogénito sugiere que Jesucristo tuvo un inicio, o que Él tuvo un origen, o que Él tuvo un principio. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor hubo un tiempo en el que Jesús no existía. De hecho, esto es exactamente lo que un individuo llamado Arius predicaba en el siglo IV después de Cristo. Este señor Arius estaba intentando defender a la iglesia de los ataques que decían que nosotros los cristianos, por creer en la Trinidad, creíamos en más de un Dios, que éramos politeístas. Y entonces Arius dijo, no, eso es no lo que nosotros no somos politeístas, nosotros no creemos en muchos dioses. Y entonces, para defender la iglesia, lo que Arius hizo, o se le ocurrió, es negar que Cristo fuera eterno. Arius decía que Cristo había sido creado, que Cristo había tenido un nacimiento como el resto de la humanidad, como el resto de los animales. Y entonces, aunque Arius sí reconocía que Cristo era la criatura más importante de la creación, Arius negaba que Cristo fuera eterno o divino. Arius decía, no, Cristo no ha existido siempre, Él tuvo un inicio. Y esto es una herejía. Y esta herejía fue condenada por la iglesia en el año 325 después de Cristo. Sin embargo, y para mala fortuna de millones de gentes, esta enseñanza continúa hoy en día a través de las enseñanzas de los testigos de Jehová, que creen que Jesús no es divino y que Cristo tuvo un origen,
que no siempre fue de Dios. Así que lo que usted necesita saber hoy es que, contrario a lo que Arius pensaba y contrario a lo que los testigos de Jehová predican hoy en día, Cristo no tuvo un inicio, Cristo no tuvo un origen, Él no tuvo un nacimiento, no fue creado, porque Cristo siempre ha existido, Él es eterno, Él existe desde el principio. Así que permítame explicarle qué es lo que la Escritura se refiere aquí con esta palabra primogénito. Y para eso necesitamos regresar al griego original de las Escrituras, y así es que la palabra griega prototokos, traducida al español como primogénito, sí normalmente se refiere a el orden de nacimiento, se refiere al primer hijo, al hijo que nace primero. Sin embargo, en este contexto, la palabra primogénito se refiere a la relación tan especial que Cristo tiene con Dios Padre. Así que en este versículo la palabra primogénito se refiere a la posición privilegiada que tiene Cristo delante de Dios Padre. Así que cuando Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda la creación, él se refiere a que Cristo existía mucho antes de que toda la creación existiera. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo en este versículo 15 es que Jesús es preeminente, Cristo es supremo, Cristo está más allá que cualquiera de los demás. Cristo es soberano sobre toda la creación, no hay nadie como Jesús. Después, en el versículo 16, Pablo nos dará evidencia de que la supremacía de Cristo. Entonces, en el versículo 15, Pablo dice, Cristo es supremo. Y ahora te voy a decir por qué. Te voy a dar los argumentos en el versículo 16. Y Pablo dice así, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. En este versículo 16 tenemos tres afirmaciones acerca del poder y la supremacía de Cristo. La primera afirmación es esta, y está al principio del versículo, dice, en él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Entonces, esta frase nos indica que Cristo es el origen de todas las cosas. Cristo es el arquitecto, el diseñador, el creador de todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo, absolutamente todo, fue creado por Cristo. Así que el universo que existe allá afuera, que nosotros no podemos ver sino es a través de los telescopios, todo lo que es material, todo lo que usted ve a su alrededor, la naturaleza, las plantas, las rocas, los animales, todo. Las cosas que usted no puede ver, como los virus, las bacterias, los microorganismos, no los podemos ver, pero existen. Todo eso fue creado por Cristo. Las cosas que uno ve y las cosas que uno no ve. Si existe, fue creado por Cristo. Y aquí necesitamos hacer un pequeño paréntesis para dar una explicación, porque también habla acerca de tronos o dominios o poderes o autoridades. ¿Qué son estos tronos, dominios, poderes o autoridades? Bueno, pues esto se refiere a seres espirituales. Y en este caso pueden ser seres espirituales buenos, como los diferentes tipos de ángeles. Sin embargo, si usted lee o ha leído la carta de Efesios en el capítulo 6, ahí vemos que los tronos, dominios, poderes y autoridades se refieren también a seres espirituales malignos como los ángeles caídos o demonios. Entonces, desafortunadamente aquí en este contexto es prácticamente imposible determinar qué tipo de espíritu se está refiriendo Pablo en este versículo. No sabemos si son espíritus malignos o benignos. Lo que sí sabemos es que todo, absolutamente todo, fue creado por Cristo. Ese es el punto aquí. Si son ángeles o si son ángeles caídos, no importa, todos los creó el Señor. Entonces, Cristo es el amo de toda la creación porque Él es el creador. Y por ello, todo lo que existe depende del poder infinito de Cristo para existir. La segunda declaración aquí, la segunda afirmación acerca de la superioridad de Cristo, se encuentra hacia el final del versículo que dice que todo ha sido creado
por medio de Él, por medio de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo, como dije, es el arquitecto, el diseñador, el creador de todo lo que existe en el universo. Él es el único que tiene el conocimiento y el poder infinitos que son necesarios para darle origen a todo. Cristo es la fuente de todo y solamente Él tiene la habilidad y el poder de crear, y no solamente de crear, sino de mantener las cosas que Él creó. Entonces, Pablo concluye el versículo 16 con una tercera afirmación diciendo que todo ha sido creado para Él. Toda la creación existe para demostrar la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Así que cuando usted mira al sol, en uno de esos días que sean muy bonitos y que se puede ver el cielo azul con las nubes blancas y el sol brillando, cuando usted ve la luna en la noche y las estrellas en el cielo, cuando usted ve las montañas, cuando usted ve los mares, las plantas, los animales, los niños, las personas, cuando usted ve todo lo que existe a nuestro alrededor, que es bello y hermoso, todo eso demuestra la gloria de Cristo. Y últimamente Cristo será glorificado en su creación. Jesucristo es el punto central de toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es el creador, todo existe para Él. Esto que nosotros tenemos a nuestro alrededor no es para nosotros. Las plantas, los animales, sí nos dan gozo y sí nos hacen sentir bien y nos dan felicidad, pero no existen para nuestro placer, existen para el placer del Señor. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Cristo es supremo sobre toda la creación. Cristo es el soberano gobernante sobre todo lo que existe, porque todas las cosas existen en Él, todo existe por medio de Él y todo existe para Él. Es así de sencillo. Él es dueño y jefe de todo. Luego, en el versículo 17, Pablo hace dos afirmaciones más que sirven como un resumen de lo que Pablo ya había dicho en los versículos anteriores. Primero, Pablo dice, Él es antes de todas las cosas. Entonces aquí Pablo reitera lo que dijo en el versículo 15, que Cristo es el primogénito de toda la creación. En otras palabras, de que antes de que el universo existiera, antes de que todo, absolutamente todo existiera, Cristo ya estaba ahí. Cristo es eterno, Él siempre ha existido y como Cristo existía antes de todas las cosas, entonces Él es supremo sobre toda la creación. Pablo concluye su resumen diciendo que en Él todas las cosas permanecen. Así que Cristo no solo es el arquitecto y creador de todo el universo, también es quien lo sostiene todo. Cristo es quien mantiene las estrellas brillando en el cielo. Cristo es el que mantiene el sol brillando y caliente. Es el que mantiene los planetas girando, es el que mantiene la vida floreciendo. Si usted alguna vez se ha preguntado por qué es que cuando el planeta está girando nosotros no salimos disparados hacia el cielo, es porque Cristo lo mantiene. ¿Cómo es que el planeta sigue girando y dando vueltas alrededor del cielo? Porque el Señor lo mantiene haciéndolo así. Su corazón está latiendo en este momento porque así Cristo lo ha determinado. Todos y cada uno de los eventos que ocurren en este planeta y en el universo, Jesús lo mantiene así. Entonces, todo debe su existencia, su coherencia y su continuidad a Cristo. Y sin Él no existiera nada. Y si Él no mantuviera las cosas, no existirían. Los planetas estarían fuera de orden, hubiera destrucción, todo. Dios es un Dios de orden y todo lo mantiene en orden. Pero como usted y yo sabemos, Dios es la única fuente de vida. Solamente Dios tiene la habilidad de diseñar, solamente Dios tiene el poder y la sabiduría de crear, y solamente Dios tiene la gracia y la misericordia para cuidar y mantener toda la creación. Así que si Jesucristo es preeminente, si Jesucristo es supremo y soberano sobre toda la creación, y Él es el arquitecto, el diseñador y el que mantiene las cosas, entonces lógicamente Jesucristo, tiene que ser Dios. Él es Dios encarnado. Entonces Jesucristo es el Señor de la primera creación porque Él es Dios mismo.
Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Jesús no es un hombre normal, no es un hombre como este Jesús que está aquí o como el otro Jesús que está allá. Este Jesús es divino, porque Jesucristo es Dios. Después, Pablo hace ahora una transición que habla de lo general y ahora Pablo se va a enfocar en lo particular. En los versículos anteriores, Pablo hablaba de la creación del universo y de todo lo que hay en él y de cómo Cristo es el Señor de la primera creación. Pero ahora Pablo va a hablar acerca de lo particular. Pablo va a hablar acerca de nuestra salvación. Así que en esta nueva sección veremos que Cristo también es el Señor de la nueva creación. Pablo comienza en el versículo 18 diciendo que Cristo es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si ustedes leen las cartas de Pablo en las Escrituras, Pablo regularmente describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque la iglesia consiste de todas aquellas personas que pertenecen a Cristo. Entonces, dicho de otra manera, la iglesia está compuesta de todos aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Así que cuando Pablo habla acerca de la iglesia o del cuerpo de Cristo, Pablo se refiere a todos los cristianos que se encuentran en todas partes del mundo. La iglesia entonces no solamente es un edificio, la iglesia no nada más es Believers Chapel, la iglesia no nada más es primera iglesia bautista donde a usted se le ocurra. La iglesia no es un edificio, la iglesia es el grupo de creyentes, la iglesia somos todos nosotros que creemos en Cristo para nuestra salvación, estemos donde estemos. La iglesia no nada más existe en Estados Unidos o en México, Colombia o en Cuba. La iglesia está presente en todas partes del mundo a través de la gente del Señor. Y algo que es importante saber es que la iglesia se llama el cuerpo de Cristo por una razón muy sencilla, porque le pertenece a Cristo. Él compró a la iglesia, compró a la gente, a sus elegidos, con su sangre. Por lo tanto, Cristo es el dueño de la iglesia. Cuando usted compra algo, cuando usted paga por algo, usted recibe algo a cambio. Cristo dio su sangre como pago de su gente y en retorno, nosotros ahora que somos su gente le pertenecemos a Él. Y Él ahora tiene autoridad y control sobre la iglesia, sobre su gente. Así como un cuerpo físico tiene una cabeza que lo gobierna, Cristo gobierna a la iglesia, pero no físicamente, sino espiritualmente. El cuerpo y la cabeza son inseparables, están unidos el uno al otro. Así es lo mismo con Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, usted sabe que el cuerpo y la cabeza no son iguales. Jesucristo es Dios mismo, Él es eterno y es autosuficiente. Jesucristo no necesita nada ni de nadie para existir, por el contrario, somos nosotros los que dependemos totalmente de Él. Todos nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, dependemos de Él física y espiritualmente. Todo lo que nosotros tenemos, todo, absolutamente todo, viene de la mano del Señor. Así es que como creyentes, nuestra identidad depende del Señor Jesucristo. Pero la identidad de Cristo no depende de nosotros, Él no depende de nadie, Él no necesita de nadie. Nosotros necesitamos del Señor, Él no necesita de nosotros. En la mitología griega y incluso los dioses romanos de la antigüedad, los dioses como Zeus o Marte o Júpiter o Ares o lo que fuera, ellos debían de recibir alabanza de sus seguidores para tener poder. Entre más gente los alabara, más poder tenían los dioses. Y si menos gente los alababa, menos poder tenían los dioses. Eso no pasa con Jesús. Jesucristo es el Dios verdadero. Y Él no necesita de nuestras alabanzas para tener poder. Él tiene poder infinito. Él es, independientemente de nosotros. Esa es la diferencia entre nuestro Dios y los dioses imaginarios de los hombres. Entonces, el Señor no depende de nosotros para nada y nosotros dependemos de Él totalmente. Pablo continúa en el versículo 18 diciendo que la razón por la que Cristo es la cabeza de la iglesia es porque Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. En los versículos anteriores nosotros habíamos leído que Cristo es supremo porque Él es el origen de todo. Y aquí ahora entonces vemos que Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo que es el primero que nació de los muertos si los muertos están muertos? No hay vida.
O déjame lo explico. Cristo es el único que ha derrotado a la muerte. La resurrección de Cristo representa su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. Y aunque es cierto que a lo largo de la historia, en las Escrituras nos indican que ha habido otras personas que han muerto y luego han vuelto a vivir, como por ejemplo el hijo de la viuda en la primera carta de Reyes, capítulo 17, o la mujer sunamita en la segunda carta de Reyes, capítulo 4, la hija de Jairo en Marcos 5 y el famosísimo Lázaro de Juan 11. Todas esas personas murieron y volvieron a vivir. Eso es cierto. Entonces dice, bueno, Jesús no es el primero que regresa de la muerte. Eso es correcto. Pero aunque todas esas otras personas que le acabo de mencionar murieron y regresaron a la vida, ninguno de ellos ha recibido un cuerpo glorificado. Jesucristo es hasta ahora la única persona que ha muerto, resucitado y recibido un cuerpo glorificado. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección no solo han traído vida nueva a todos los que creen en Él, sino que también confirma que Cristo tiene primacía en todo, confirma que Cristo es superior en todo. Entonces, como Cristo es el único que ha derrotado la muerte, ha regresado a la vida y tiene un cuerpo glorificado, por eso se le llama el primogénito de la muerte. En el versículo 19, Pablo hace un resumen del argumento que está haciendo y dice Pablo, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Entonces, esta declaración que hace aquí Pablo, muy probablemente la hizo porque en ese entonces había la creencia que mucha gente tenía de que Cristo no era divino, de que Cristo era una persona como el resto de los demás. Ellos no creían que Jesucristo fuera Dios mismo. Entonces, ellos decían, no, Jesucristo no es Dios, Él más bien es un ángel que es un intermediario entre los hombres y Dios. Él es un mensajero, Él es nada más una persona con la que nosotros podemos hablar y Él transmite los mensajes que nosotros tenemos para el Señor y viceversa. Y esto es algo similar a lo que usted tiene, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, donde hay quienes le rezan a María para que María vaya y le diga a Dios Padre. O que van y le rezan a San Judas Tadeo para que San Judas Tadeo vaya y le entregue el mensaje al Padre. Entonces nada más es un mensajero que hace las cosas más fáciles, que tiene acceso a donde nosotros no tenemos acceso. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo contradice esta idea diciendo que la esencia y el poder y los atributos de Jesucristo son completamente iguales a los de Dios. Jesús es Dios encarnado y Él es el único intermediario entre Dios y la humanidad. Usted no necesita a nadie más. Como le decía al principio de la lección, Jesucristo no es inaccesible. Él siempre está al pendiente de nosotros. Él escucha, Él sabe, Él ve, Él está aquí. Él no es como el Elon Musk, que usted nunca va a poder hablar con Él. Jamás. Usted puede hablar con Jesucristo, el Señor del universo, en el momento que usted lo desee. Él sabe, Él escucha. Fíjense lo que Pablo dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Jesús es el mediador entre nosotros y Dios Padre. Es así de sencillo. Usted no necesita ir por otro lado. Él no es como, por ejemplo, cuando uno se porta mal y necesita disculparse con su papá y oye mamá, fíjate que necesito que le digas a mi papá o pídele permiso o dile que me deje. Aquí no funcionan así las cosas. Jesús, Señor, esto es lo que está pasando. Directamente. Yo no tengo que andarme por las ramas. Jesús es nuestro mediador. Otra cosa que es importante mencionar aquí es que Pablo no está diciendo que Jesús era un hombre común y corriente que después se convirtió en un ser divino. Eso tampoco es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que creen los mormones. Los mormones sí creen que Jesús era un hombre como cualquier otro y que en algún momento se volvió divino y ahora él es el mandamás de este país y que así todas las demás personas cuando mueran, ellos van a tener un planeta en el que ellos van a ser como el Dios. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Jesús no es un hombre común que se volvió divino.
Lo que Pablo está diciendo aquí es que Jesús es Dios encarnado, Cristo es completamente Dios y completamente humano. Eso es lo que enseñan las Escrituras, eso es lo que Pablo nos está diciendo el día de hoy. Y por medio de él, por medio de Jesucristo, Dios reconcilió todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las cosas que están en los cielos. Aquí lo que es importante notar es que esta palabra reconciliar presupone que hay algún conflicto, que algo pasó, que había algún problema, y en este caso es un problema con Dios y la humanidad. Entonces, por ejemplo, si usted habla de una pareja, como aquí hay muchas, cuando ellos se reconcilian es porque habían tenido algún problema, habían tenido una discusión, habían tenido una discrepancia, estaban enojados, pero después se reconcilian y otra vez ya se contentan. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, en este pasaje bíblico, la reconciliación se refiere a la restauración de nuestra relación con Dios. ¿Por qué teníamos nosotros que estar reconciliados con Dios? Porque hay gente que todavía necesita reconciliarse con Dios. Bueno, para eso necesitamos regresar a las Escrituras, donde nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, que cuando Dios terminó con toda la creación, Dios vio todo lo que había hecho y consideró que todo lo que había hecho era muy bueno. Entonces, todo el universo, todo lo que fue creado, se hizo exactamente como Dios quiso que fuera, exactamente como Dios lo tenía planeado, todo estaba perfecto. Entonces, después de que esto sucedió, Dios caminó en el jardín del Edén junto con Adán y ambos tenían comunión, había paz y había armonía entre ellos, había amistad entre los dos y con toda la creación. Dios caminaba con Adán y con el resto de su creación en el jardín del Edén. Pero desafortunadamente, en Génesis capítulo 3, podemos ver que inmediatamente después de que Adán comió el fruto prohibido en el jardín del Edén, el pecado y la muerte entraron en el mundo y afectaron no solamente a Adán y Eva, sino que a toda la creación, a todo. Entonces el pecado de Adán transformó de manera instantánea nuestra relación con Dios. En un abrir y cerrar de ojos, nuestra comunión con Dios, nuestra amistad con Dios, se transformó en enemistad. Pasamos de ser amigos de Dios a enemigos de Dios en un instante. Y para complicar todas las cosas, el pecado de Adán también trajo sufrimiento y caos a la creación. Por eso es que los animales mueren, por eso es que las cosas se destruyen, por eso es que las cosas envejecen, enferman y mueren. Los efectos del pecado son evidentes en la naturaleza. Por ejemplo, el caos y el sufrimiento se pueden ver por todas partes. Si usted comienza en el espacio, pues nosotros sabemos que cuando las estrellas explotan porque son muy viejas o por la razón que haya sido, se convierten en una supernova. Los hoyos negros que devoran todo lo que está a su paso. Hay cometas o asteroides pues, que son demasiado grandes y se estrellan con planetas y causan destrucción. Si usted ve dentro del planeta, aquí en la Tierra podemos ver que hay violencia y el poder destructivo, por ejemplo, de los volcanes, de los tornados, de los huracanes, de las inundaciones, como acabamos de ver nosotros en el sur de Texas. En lo individual o en lo colectivo, nosotros tenemos sufrimiento, nos enfermamos, tenemos problemas, asuntos legales, asuntos de la familia, hay demasiados problemas, hay muerte, hay sufrimiento. Entonces, si usted ve a los animales también se enferman, los animales también mueren. Entonces los efectos del pecado de Adán se pueden ver en toda la creación, en todos los aspectos. Y algo que usted necesita saber es que la muerte no es algo natural. Yo he escuchado gente ya mayor que en las familias dicen, no, pues es que la muerte es una cosa normal, es parte del ciclo de la vida. La muerte no es normal, la muerte no es natural. Dios no planeó las cosas para que murieran. La muerte es uno de los efectos del pecado. Por eso es que nadie se quiere morir. Por eso es que le tenemos miedo a la muerte, porque no es natural. La muerte es una consecuencia del pecado de Adán.
Pero Jesús trajo orden y armonía a todo este desorden en el que vivimos. Y a través de su muerte en la cruz, Jesús pagó el precio de nuestros pecados y pagó la justicia de Dios. Jesucristo nos reconcilió con Dios Padre. Jesucristo restauró nuestra relación con Dios. Cuando Adán cayó, nosotros nos volvimos enemigos de Dios. Pero con el sacrificio de Jesús, Jesús nos regresa a la posición de ser no solamente amigos, sino ahora hijos de Dios. Entonces Jesús trajo el perdón y ahora la maldición del pecado y de la muerte que por el momento nos afecta, en algún momento en el futuro va a ser completamente removida cuando Jesús haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que Jesús está haciendo por nosotros. Desafortunadamente, no todos tenemos fe en Jesucristo. Por siglos ha habido cantidades de gente que han estado fascinados con los secretos del universo. Hace 3 años, casi 3 años a la fecha, 3 años hoy, fíjese, el 12 de julio del 2022, la NASA publicó las primeras imágenes a todo color y en super alta resolución que fueron tomadas por el nuevo telescopio que tiene en el espacio que se llama James Webb. Entonces, estas imágenes son increíbles. Si usted nunca las ha visto, le recomiendo que vaya en el internet y las busque. Estas imágenes son fotografías de diferentes puntos del universo. Y entonces, en una de estas fotografías que muestran, se ven miles de puntos brillantes de diferentes formas, tamaños y colores en un fondo negro. Haga de cuenta que es una pintura en un fondo negro y son millones de puntitos ahí brillantes de colores. Y entonces todos esos puntos representan una galaxia diferente que está a miles de millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Entonces, en esa pequeña fracción, vamos a suponer que la foto es de este tamaño, en esa pequeña fracción de fotografía se pueden apreciar miles de galaxias, con planetas y con estrellas y con todo lo que hay en la galaxia. Así que imagínese de qué tamaño es el resto del universo. Es impensable. ¿Cuántas otras galaxias, cuántas otras estrellas o planetas existen lejos de ahí? Solo Dios sabe. Pero lo que nosotros necesitamos enfocarnos aquí, lo que nosotros necesitamos pensar cuando nosotros vemos esas imágenes, es de que esas fotografías, eso que ve el telescopio a millones de kilómetros de distancia, corrobora lo que dice el Salmo 19 en los versículos 1 al 4, que dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol. Todo lo que existe, desde esas fotografías de cosas que están más allá de lo que nosotros podemos ver, a lo que está aquí a nuestro alrededor, todo eso dice, hay un Dios que es bueno y que tiene el poder de hacer lo que sea. Todos los cielos, la creación proclama la gloria de Dios. Y Dios se reveló a sí mismo a través de la naturaleza, a través de su creación, lo que sea. Todo lo que a usted se le ocurra, la tierra, la arena, las rocas, eso habla de la gloria de Dios. Cuando nosotros observamos entonces, como le decía, la belleza que nos rodea, cuando analizamos la complejidad y el balance que nos rodea, el balance que hace la vida posible, nosotros no podemos más que preguntarnos, ¿quién es responsable de haber hecho todo esto? Cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros tenemos muchas preguntas acerca de la Biblia, pero la respuesta, la pregunta que nosotros siempre debemos de comenzar es ¿quién? ¿Quién hizo las cosas? ¿Quién es de que las Escrituras nos están hablando? Si usted, por ejemplo, piensa en cómo funciona el cuerpo, cuando usted va al doctor y le dicen lo que uno tiene que hacer, lo que uno tiene mal, cuando usted piensa acerca de cómo funciona el cuerpo humano,
usted se da cuenta de la complejidad con la que el cuerpo fue creado. Cuando usted presencia el milagro de la vida, cuando usted ve un bebé y después usted ve cómo ese niño se transforma en un bebé hasta un adulto ya maduro, todo eso habla del Señor. Y cuando usted realmente se pone a pensar en todas estas cosas, es que uno piensa, ¿cómo es que esto fue posible? ¿Quién hizo esto? ¿Y cómo es que sigue existiendo? Y entonces el texto del día de hoy nos responde esas preguntas, que es nuestro Señor Jesucristo que dice, soy yo soy el diseñador, yo soy el creador y yo soy el que mantiene todas estas personas vivas. Yo soy el que les dio vida, yo soy el que les sigue dando vida, yo soy el que creó, yo puse esa montaña ahí, yo puse este bosque aquí, yo quité ese bosque de allá. Él es el que hace todo. Por desgracia, muchas vidas se han desperdiciado buscando respuestas a estas preguntas que les acabo de compartir, porque estas gentes a lo largo de la historia han buscado respuestas en todos lugares excepto en la revelación escrita de Dios, que son las Escrituras. Esta gente en su rebelión contra de Dios ha decidido que es mejor creer en la suerte o en el azar que creer en la palabra de Dios. Hay quienes creen que el universo se formó de una explosión, que había en el universo hay ciertas cosas que en algún momento explotaron y de ahí viene toda la vida. Hay otras que dicen que la vida en el planeta simple y sencillamente ocurrió por pura suerte, que a lo mejor un meteorito llegó del espacio exterior, cayó en la Tierra y ahí traía vida y de ahí salió todo. Esto es tan absurdo como creer que si usted pone un rompecabezas en una bolsa y la está moviendo por cientos de años, en algún momento el rompecabezas va a estar armado correctamente por sí solo. Así no suceden las cosas. Entonces, las cosas no nada más pasan porque sí, las cosas no pasan al azar, las cosas no pasan por suerte. Y aunque parezca increíble, hay gente que sí cree que este es el caso. ¿Por qué? Porque si ellos deciden que Dios es la respuesta a sus preguntas, ellos van a tener que obedecerlo. Si Dios existe, yo tengo que obedecerle. Y eso no es lo que ellos quieren. Entonces es más fácil creer en otras locuras que en Dios. Porque mis locuras no me van a pedir que le obedezca y le siga. Pero Dios sí lo va a requerir. Entonces yo prefiero irme con mis locuras que tener que obedecer a Dios. Esa es la realidad. Entonces, como yo le decía, no hay nada en el universo que se creó solo. Nada se mantiene solo. Nada pasa al azar, nada pasa por suerte. Todo, absolutamente todo lo que sucede en el universo, lo que sucede en nuestras vidas, es porque Dios así lo ha determinado. No hay nada que esté fuera del control. Dios sabe cada detalle de su creación, ya sea de los pajaritos que andan volando allá afuera o de los problemas que usted llegue a tener con su familia, con el gobierno, con sus amigos, con su vecino, con lo que sea, con su salud. Dios sabe absolutamente todo lo que está pasando en cada una de las vidas que Él creó. Dios está presente y al tanto de nuestra situación en todo momento. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor. Así como las mamás saben absolutamente todo acerca de sus hijos, aunque no digan nada. Si usted es mamá, usted ya sabe de lo que le estoy hablando. Un gesto, una palabra mal dicha y usted ya sabe exactamente que hay algo allí. Así es el Señor, pero el Señor lo ve todo, nuestra mente y nuestros corazones. Sabe lo que nos aflige, lo que nos preocupa, sabe lo que necesitamos y eso es lo que nos da de acuerdo a su voluntad y a su plan a su debido tiempo. Así es que no hay nada que Dios no sepa, no hay nada que esté fuera del control del Señor. Y no hay nada que esté fuera de su autoridad. No importa qué tan poderoso la persona sea o la compañía sea, no importa cuánto dinero y prestigio tenga, nadie tiene más poder sobre Dios. Nadie puede dictarle a Dios lo que se va a hacer. Ningún presidente, ningún gobernador, ningún millonario, billonario, lo que sea, nadie tiene poder sobre el Señor. Dios es soberano. Y entonces, todos, absolutamente todos, creyentes o no creyentes, aunque haya alguien que diga yo no creo en Dios, aún así esas personas dependen completamente del Señor para seguir respirando. Todos dependemos completamente de Dios. Entonces, lo que a nosotros
nos anima, es de que nosotros no somos cualquier gente. Nosotros somos hijos del Señor, por fe en Él. Él sabe lo que necesitamos y Él escucha. Él está simplemente a una oración de distancia. E incluso ni siquiera eso, Él ya sabe. Antes de que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que está pasando. Así es que si usted está aquí hoy y usted no conoce a Cristo, si usted está viéndolo por la repetición, usted está en grave peligro, porque usted es un enemigo de Dios y se merece toda la furia de Dios. Usted es un pecador y es incapaz de pagar por sus pecados, incapaz de reconciliarse con Dios por sus propios medios. Usted está condenado, pero la buena noticia es esta. Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él pagó la justicia de Dios y con su resurrección nos compró vida nueva en Él. Y lo único que usted necesita para recibir el perdón de sus pecados y vida nueva en Cristo es simple y sencillamente venir a Él, es creer en Él. Y si usted viene a Jesús, Él lo va a recibir con los brazos abiertos. Él no rechaza a nadie.